Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Sí, no están viendo mal. El acuario no está nada bien. Les platico qué sucedió en lo que le echamos un vistazo. Ahorita lo vemos más a detalle. Y esto, ¿por qué sucedió? Les cuento. Mi familia y yo estuvimos unos días ausentes y dejé todo programado, automatizado para que los acuarios pues se alimentaran. Puse comederos automáticos. Como ya saben, casi todos mis acuarios tienen comederos automáticos. Sucedió que en esos días de ausencia de repente me metí a la cámara de Félix y noté que algo no andaba bien. Noté pues que no había corriente. Se podía ver en la parte de arriba, que ahorita van a ver cuando me meta a la función de 360 grados. Y pues estuve checando y efectivamente no había corriente o movimiento en la parte superior. No veía que se movieran los corales, los que se mueven como las recordeas que tengo en la parte de abajo. Giré la cámara para ver la bomba. No se alcanzaba a ver bien por el ángulo que tenía, pero sí logré notar alga, logré notar que no había movimiento y pues sí, la bomba generadora de olas se descompuso. Llevo ya 2 días tratando de ponerla a funcionar de nuevo, pero ya no da más. Esta bomba me duró 5 años aproximadamente, según yo, y pues llegó el momento, creo que ya dijo hasta aquí y ya no más. De hecho, les voy a mostrar ahorita. Esto es lo que hago para que vuelva a funcionar, pero que ya no servía de nada hacerlo. Entonces lo que hacía era sacar la bomba y lo que hacía era manualmente tener que hacer girar la propela. Para esto tengo que desconectar y conectar el controlador. Lo voy a hacer ahora y después de hacer eso manualmente yo le doy un impulso. Como pueden ver, cuesta trabajo que vuelva a funcionar, y una vez que ya está funcionando le vuelvo a poner la canastilla superior y la cierro, pero miren, ya se detuvo. Hay veces en las que no se detiene y la puedo meter de nuevo al acuario, pero como les digo, lo más que ha durado es 40 minutos y se vuelve a detener. Entonces, pues debido a esto, el acuario se encuentra así. Se me hizo una oportunidad muy importante para compartirles la importancia y la relevancia de lo que es tener una buena circulación en el acuario. Al no tener una buena circulación, el agua no pasa en su totalidad por la filtración biológica, por el skimmer, por todo donde tiene que pasar el agua para tener una buena filtración. No lo hace. No hay un buen intercambio de gases. Si se pueden dar cuenta, se ve hasta como sucio el tope. Se llenó de algas, inclusive en esta esquina esa colonia se murió totalmente, queda ahí muy poquito, algún esqueje. Los hongos pues están en plenitud porque les encanta el no tener nada de corriente, están súper extensos, aparte de que ya me invadieron toda esa parte que no me gusta nada. Voy a ver qué hago en un futuro con eso. Y pues al no existir una buena corriente y el agua no pasar en su totalidad por el sistema de filtración como debe de ser, esto es lo que sucede. Los nitratos y los fosfatos los tengo altísimos. Colonias que hayan sufrí un poco aquí abajo, la montípora, esta colonia de aquí que fue donde el alga creció muchísimo, esta roca creció mucho el alga. Pero fuera de ahí, ¿qué más he notado? Los payasitos, al no haber corriente también yo creo que no sé si se sienten más seguros o qué suceda, pero ya andan casi por todo el acuario. Noto que faltan algunos, no sé si estén escondidos o no los pueda ver de lo sucio que está la pecera, pero solo he logrado captar 4
4 o 5 payasos, y el Quasimodo, que es como yo le llamo, aquí está totalmente recuperado, las aletas sanas, su ojo bien, ya no está dañado. Y lo que he pensado hacer pues es en primera mostrarles cómo se recupera el acuario, casi que de forma inmediata. Vamos a ver la recuperación. Conseguí una nueva bomba, es esta de aquí, y pues la mandé pedir en línea en la página de Acuatienda, que ya les había dicho que ahorita por la situación de la pandemia está haciendo envíos gratis, y pues siento que es un gran apoyo. Mandé traerla, ya me llegó, y por eso me decidí a hacer ahorita el video. Les dejo el link de la página en línea en la descripción de este video por si se les ofrece algo, muchachos. Yo conseguí esta bomba. Vamos a reponer la bomba que ya no sirve. Vamos a encargarnos de los fosfatos y los nitratos. Voy a tener que limpiar bien la copa del skimmer. Está muy sucia, no está skimeando como debería de ser. Así es que voy a limpiar la copa, voy a darle mantenimiento aquí, limpieza, para que entre mejor la luz a las algas. Otra cosa que hice, la mariposa Kleini, que estaba aquí con el payaso, la mandé a esta parte del sol. Ahorita está oscuro y no se ve, pero para que me eliminara algunas aitapsias que tengo ahí. El pez está escondido, no ha salido, y eso es lo que ha sucedido. Les voy a mostrar cómo empiezo a limpiar. Y para manejar los nitratos y los fosfatos voy a utilizar mi receta casera que he utilizado desde que comencé este canal. De hecho tengo el video de cómo prepararla, se los voy a poner en la descripción también si a alguien le interesa verlo. Y pues eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a preparar el Nopox casero y después me dispondré a hacer limpieza, mantenimiento, limpieza, limpieza, limpieza y a instalar la nueva bomba. Manos a la obra. Listo el Nopox. Esto se le va a agregar la cantidad que requiere mi acuario día con día para ir disminuyendo los nitratos, y no de la misma manera, un poco más bajo, pero con los fosfatos también nos va a ayudar. Bien, pues voy a empezar con la forma más sencilla. Con el imán voy a limpiar el vidrio y después con la ayuda de un cepillo de dientes le daré una pasada a la parte posterior o la pared para eliminar toda el alga que pueda y toda la diatomea que esté ahí. Y voy a limpiar, por ejemplo, aquí la lupa y el imán también. Así es que vamos a limpiar en su totalidad. Bien, pues muchachos, ya llevo aquí un buen tiempo limpiando. Sí, era un poco más serio de lo que yo pensé, pero nada que no tenga remedio. Sí, varias colonias de corales se perdieron, aunque 90% de los casos logré recuperar parte de esas colonias. Aquí están la montípora, muchos pedazos de montípora que tendré que reacomodar aquí, y muchas otras colonias que están acá que tendré que reacomodar. Los resultados los vamos a ver, yo creo, en 2-3 días aproximadamente. No los vamos a ver ahorita, pero no se preocupen, que con la magia de YouTube ustedes lo van a poder ver en este mismo video. Bien, lo que voy a hacer ahorita es a instalar la nueva bomba o generadora de olas, darle otra vez por ahí alguna que otra pasada
a los pedazos de alga que están sueltos y que se atoran en los corales para que no los dañen, y posteriormente reacomodaré algunas colonias. Así que vamos a poner el generador de olas. Bien, pues ya tenemos corriente de nuevo. Ahí está toda la suciedad desplegándose para que por fin vaya a dar al filtro y las cosas tengan que darse como deben de ser. La puse en el modo más fuerte y ya después iré graduando su potencia. Bien amigos, pues aquí tienen el tanque. Así es como va. Esto ya es 2 días después de lo que hice, de la limpieza y el reacomodo y retirar muchos corales. De este lado todavía quedan pues la mayoría de las colonias, ahí se ve. Están casi todas. Este lado fue el que más se reformó. Todos estos espacios vacíos ahora los vamos a repoblar con todas estas colonias que tengo aquí. Ya empecé con el tratamiento del Nopox. En cuestión de 2 días pues se ve significativamente la reducción del alga, y la diatomea o la cianobacteria, mejor dicho, ya está desapareciendo. Inclusive ya hay partes donde se está levantando. Es cuestión de esperar ahí. Recuerden que esto es un proceso. Ahora vamos a empezar a pegar las colonias de nuevo en todos estos espacios nuevos que nos quedaron, sobre todo este lado, y ahorita los veo. Bien, pues así luce por el momento. Ya puse casi todas las colonias de este lado. Todavía falta esta roca, pero pues ya irán saliendo más fracs o iré trayendo diferentes corales. Se hizo reacomodo, ya lo que queda ahí es mínimo, y ahorita les voy a hacer una toma por arriba del acuario. Y bueno amigos, pues así es como recuperé este acuario de cómo estaba. Ya lo que ustedes vieron hace unos momentos fue ya tiene una semana. Entonces pues el acuario se ha mantenido muy bien. No hice ningún cambio de agua, solamente controlé los nutrientes con el Nopox y eso es todo lo que hice. Obviamente pues ya con la corriente como debe de ser. Ahorita está en modo feed para que pudiera grabar las tomas que acaban de ver. Pues este fue el proceso que hice para que este acuario de nuevo vuelva a lucir tal y como lo están viendo. Y pues ahora toca ya repoblar esta zona, porque aquí prácticamente las colonias ya no caben, como pueden ver. Y pues sí amigos, este fue el proceso, quería mostrárselos. Lo importante aquí es darse cuenta de la relevancia que tiene la corriente en el acuario. Es muy importante que haya muy buena corriente para que pueda pasar el agua por todo lo que es la filtración de nuestro acuario. Así de importante es la corriente, ustedes lo acaban de constatar. El acuario ya está recuperado, falta que crezcan los corales y solo voy a esperar un poco más. Aquí está Quasimodo, que ya se recuperó, pero sigue muy pequeño. De hecho es más pequeño que sus hermanos, los que están aquí arriba. Me voy a esperar un poco más y tomaré el riesgo de
introducirlo en este acuario. Y pues eso es todo, amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. En un próximo video.